Bendiciones, mis queridos hermanos, amigos, que hoy estamos aquí congregados en la presencia de nuestro Padre amado, precioso Señor, en la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar este maravilloso día, el día que hizo el Señor, para juntos adorar y glorificar el nombre de nuestro Salvador. Yo quisiera comenzar este tiempo leyendo la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, hay unas palabras maravillosas que Jesús le dice a Marta, aquella mujer que había perdido a su hermano, y Lázaro, el cual el Señor resucitó. Pero miren estas palabras tan maravillosas que declaró el Señor Jesucristo a Marta y que son palabras en las cuales nosotros podemos estar confiados, seguros y certeros en el día de hoy. Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué pregunta tan frentera del Señor Jesucristo a Marta. Él le dice: Marta, ¿tú crees esto? ¿En verdad crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿En verdad crees que aunque mueras vivirás si has creído en mí? Y es la pregunta que hoy sigue haciéndonos el Señor a cada uno de los que hemos dicho que hemos creído. ¿En verdad creemos? Tú hoy tienes la certeza de que si crees en Cristo vivirás, y aunque en este mundo mueras, vas a tener vida eterna con Él. Esa es la esperanza que nos mantiene a los cristianos. Si no creyéramos en esto, entonces nuestra fe sería vana, sin ilusión, porque si nosotros creeríamos solamente que tenemos vida en esta tierra y que después de esto no hay más nada, entonces, ¿qué tendríamos? Nuestra esperanza sería muy corta. Pero los que hemos creído en el Señor, creemos que no solo en esta tierra estaremos en su presencia, sino que si hemos creído en Él, seremos salvos y tendremos una vida eterna. Y el día que tengamos que morir en esta tierra, nos reuniremos con Él en el cielo, porque Él es la resurrección, porque Él es la vida, porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos, perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú crees esto? Si tú lo crees, hoy puedes gozosamente adorarlo a Él, exaltarlo a Él, glorificarlo a Él, porque Él lo merece, porque Él es digno de recibir toda adoración. Apreciados hermanos que hoy nos acompañan en este momento en que la iglesia se reúne, es un privilegio poder estar reunidos acá y permitir que seamos instruidos por la palabra de Dios y que sea Él el que nos guíe en cada día de nuestras vidas. La importancia que la Escritura tiene para el cristiano es tan parecida al alimento, al desayuno, al almuerzo, a la cena, para alimentar el cuerpo, así también el alimento del alma y del espíritu, y aún también del cuerpo es la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por esa oportunidad que hoy tenemos de exponernos a esa palabra, la que nos confronta, la palabra que nos guía, la palabra que nos llena, la que nos dirige conforme a su voluntad. Les suplico puedan orar conmigo por los hermanos que se encuentran en diferentes lugares del planeta predicando el Evangelio y que por causa de ello son perseguidos. Así que le invito a que este momento lo tomemos para hacer una corta oración por nuestros hermanos que por el mundo están predicando el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por cada hermano que se dispone para predicar tu verdad. Te suplicamos por ellos, Señor, por aquellos que toman tu palabra como útil, como verdadera, como eficaz, como enseñanza, como instrucción, como la verdadera fe, como la verdad absoluta que eres tú, Señor, la soberana y misericordia, gracia que se
extiende a través de la predicación de la palabra, Señor, que ellos puedan, Señor, ser reconfortados en sus necesidades y guiados a pesar de las circunstancias que puedan estar viviendo. Oramos por Asia en este día en especial y te suplicamos que a los hermanos que se encuentran allí en ese continente tú puedas ayudarlos. Te suplicamos tu gracia y tu misericordia también para nosotros en esta oportunidad y te pido, Dios, que nos puedas, Señor, quitar las vendas de los ojos y que a través de la predicación de este mensaje podamos vivir para ti conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Este mensaje de la iglesia funciona es para la iglesia, por supuesto. Y quizá para aquel que se ha creído todo el tiempo que hace parte de la iglesia y que algunas cosas están erradas en sus vidas. Es triste poder ver la gente deambulando y creer ellos que agradan a Dios. La Escritura habla acerca de algunos que matando a los y persiguiendo a los cristianos le estaban haciendo un favor a Dios. Es una cosa que al leerla me causa gran impacto, porque el mismo Señor lo anunció a través de su Escritura cuando dice que algunos pensarán que por hacerles daño a ustedes estarán haciéndole un favor a Dios. Y de verdad que hay muchos hoy confundidos, dispersos realmente en las opiniones de los hombres y creyendo que sí hacen parte de la iglesia y que lo que están haciendo y viviendo hace parte del propósito y el plan de Dios. No seamos tampoco como lo que ocurrió entre el publicano y el fariseo, que aquel decía dándose golpes de pecho, no somos como ellos, sino más bien le suplicamos al Señor que no nos permita a nosotros enfrascarnos en nuestros propios deseos, anhelos y aún perversiones para autojustificarnos nosotros, sino que sea el Señor mismo, su Espíritu Santo, trayendo a nosotros la claridad, la verdad de la Escritura para poder vivir de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, y no a nuestros propios dogmas y las religiones que se desprenden de una mala interpretación bíblica, una falsa doctrina o herejías y cosas que nos llevan lejos de Dios. Es mi oración por ti, es mi oración por mí también este día y le suplico a Dios que nos ayude a comprender este mensaje. La iglesia funciona a pesar de que nosotros nos alejemos de la iglesia y recordar que la iglesia no son cuatro paredes, no es un estadio, no es un monumento, no es un recinto. La iglesia somos los creyentes que nos reunimos no solamente para cantar al Señor, exhortar al hermano también cuando se equivoca, sino que también se sienta a los pies del Maestro. Por supuesto, no lo soy yo, el Maestro, el Señor Jesús, a sus pies, sentado a sus pies mientras Él habla su palabra y utiliza a servidores, a siervos, a personas que le sirven a Él, sirvientes, llevando un mensaje, siendo proclamadores de su verdad y de su misericordia. Hoy trataremos el tema evidencias y hemos venido hablando sobre el Evangelio todo este tiempo en la serie La Iglesia Funciona y hemos tocado un poco lo que es el arrepentimiento. Tiene que ver el arrepentimiento con el Evangelio. ¿Tendrá algo que ver? Tiene todo que ver, absolutamente todo que ver. Así que quisiera que fuéramos a la Escritura, al libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. Hechos, capítulo 17, verso 30. Y es una palabra que realmente pocos predican, aunque sea un libro muy, por decirlo así, muy frecuentado a la hora de predicar, porque esta cita o esta instrucción o esta declaración por parte del Señor a través de los escribientes del libro de Hechos nos confronta directamente. ¿Qué dice la Escritura? Hechos capítulo 17, verso 30, dice: Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. ¿Y por qué digo que es poco tocado a pesar de que el libro de Hechos es bastante predicado? Es porque tiene un compromiso muy grande y tiene una declaración bastante fuerte para los que
que hacen parte de la iglesia y los que se creen que hacen parte de la iglesia. Y cuando digo que se creen parte de la iglesia, no es porque yo sea una persona que tiene el poder por decir y decidir quién hace parte de la iglesia y quién no. La iglesia es una familia conformada no por hombres, sino conformada por Dios mismo. Incluye hombres, mujeres, jóvenes, niños, a su familia. Esa es la iglesia. Es un ente. Es una institución creada por Dios. No es el club. No es... ¿quién entra a un club, hermano? ¿Quién podría entrar a un club? Yo hago parte de un club. Hago parte de ese club, un club deportivo de running, ejercicios dinámicos, funcionales, y corro en ese club. Cuando corro me pongo la camiseta del club, represento a ese club en la ciudad. De hecho, aquí hay varios integrantes de ese club de running en el que nosotros ejercitamos nuestro cuerpo. Pero para poder estar allí sin demeritar a nuestro querido coach, al profe, para estar en ese club toca pagar. Hay que pagar porque si no estás a cuentas, te da un espacio de tiempo y luego te dicen ya no puedes estar más. Hay que pagar. Para estar en una escuela hay que pagar. Para estar en una universidad hay que pagar. Alguien paga, así sea el Estado, pero alguien paga. Pero para ser parte de la iglesia, no así. Quien decide y quien permite el ingreso y el acceso a esa familia no es ni el pastor de la congregación, mucho menos los nuevos apóstoles autodenominados, ni los nuevos profetas que dicen, tú haces parte de la iglesia, haga lo que haga, vas a ser parte de la iglesia y punto final. No funciona de esa forma. De hecho, la Escritura nos guía a nosotros para que cuando estemos frente a la entrada de ese cielo o de esa tierra prometida que Él tiene para nosotros, o de ese espacio, de esa eternidad para disfrutar con Él cara a cara, en la entrada sorpresas habrán. Y yo me imagino los que tratarán, y lo digo por la Escritura, no solamente de parte de mi imaginación, quiero ser cuidadoso con esto. Dice la Escritura, algunos aquel día me dirán, Señor, Señor. Señor, Señor, y Él dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque aquellos se creyeron el resto de sus días sobre la tierra pensando que estaban haciendo lo correcto y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la predicación del Evangelio es la que nos saca a nosotros de la duda de que si pertenecemos o no pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y de pronto usted sentado o sentada allí dirá, ¿cómo sé yo que hago parte de la iglesia? ¿Cómo sé que Dios me ha elegido para yo ser parte de su familia? ¿Cómo puedo hacer yo para ser parte de esa familia? Empezamos por la exposición del Evangelio. Y la exposición del Evangelio no por ser reduccionista, pero sí bien instructivo por parte del Señor cuando Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos pues y creed en el Evangelio. Allí empieza el ingreso a ese lugar especial que ha profetizado el mismo Señor Jesús cuando dice, no se preocupen, iré al Padre a preparar ¿qué? Morada, casa para ustedes. ¿Sabes una cosa? Esta casa podríamos decir con documentos nos pertenece. Pero ¿sabe una cosa? Un día ese papel se va a quemar y este lugar se va a destruir. No quedará piedra sobre piedra. Si no quedó sobre el templo, sino piedra sobre piedra, cuánto menos aquí en este lugar, que arquitectónicamente podríamos decir que es menos que cualquier otro. Usted podría comparar este lugar, algunos han venido aquí y me dicen, pastor, esta es una sede de Generación de Fe. Y le digo, no, esta es la congregación Generación de Fe. Pero ¿cómo es posible? Yo la veo más grande. Pues esto es Generación de Fe. Aquí nos congregamos.
No, pero el templo principal, y desde primero no es templo, es lugar de congregación, donde nos reunimos los hermanos y donde venimos a aprender la escritura. No, pero es que yo he visto otras cosas. No, tú has visto lo que has visto y lo demás te lo has imaginado. Este es generación de fe. Esta es la congregación generación de fe. No tenemos un edificio que impacte. No tenemos unas instalaciones que sean las más lindas que podríamos comparar con otros lugares de congregación. Pero de algo sí puedo estar seguro y he tratado de esforzarme para que no solamente yo, sino cualquier persona que se pare en estas 4 baldosas para predicar, tenga que ser obligatoriamente lo que en la escritura está. Tiene que ser de esa manera, no puede ser de otra forma. Y si quiere otra cosa, tendrá que predicar en otro lugar, no aquí. ¿Por qué? Porque predicamos lo que está escrito. Y con la literalidad o con la formación e información que la escritura trae para poder transmitir a la iglesia del Señor. No son nuestras propias interpretaciones. Alguien discutía conmigo y me decía, no, es que la Biblia se puede interpretar de muchas maneras. Para ti, a ti te puede decir una cosa y para mí me puede decir otra y para el que la lee le puede decir otra. Dependiendo de la circunstancia que la persona viva, la Biblia puede interpretarse de una manera u otra. Eso se llama eisegesis. Eisegesis es tomar lo que el autor o el escritor ha propuesto y crear sobre ese escrito una interpretación propia o particular. Eisegesis. Pero cuando tú vas y haces una exégesis, quiere decir que tú tomas lo que el escritor, el autor, ha escrito y transmite, y no es lo que él quiso decir, no, es lo que dijo. ¿Me hago entender? La Biblia, cuando tú veas a alguien, no, ahí el Señor lo que quiere decir es, empieza por ahí ya un poco dudando. Tienes que saber o procurar buscar la certeza, no lo que quiso decir, sino qué fue lo que realmente dijo. Porque ahí tenemos muchos problemas y empezamos a tergiversar la verdad de Dios para poner parte de nuestro ser y de nuestra propia interpretación. Pregunto algo, ¿hasta ahora he puesto algo de mi propia interpretación? Yo solamente he leído un texto, todavía no he, entre comillas, como algunos dicen, interpretado. Quiero aclararte que no estamos llamados para interpretar la Escritura. Estamos llamados para proclamar la verdad de la Escritura. Y eso lo hace todo completamente distinto. No venimos a este lugar para que nos interpreten las Escrituras. Ese fue el error que cometió el pueblo de Dios, los judíos, los fariseos, cuando ellos se hicieron ilustres intérpretes de la ley. ¿Acaso no los nombra el Señor Jesús de esa forma? Ustedes, fariseos, intérpretes, escribas. Mete a los intérpretes. Cuando yo interpreto una canción, es que la he tomado de un autor y canto la canción, la interpreto porque canto lo que él ha cantado. Pero ¿sabe una cosa? No puedo cantar exactamente, a menos que sea un programa de estos reality que trae a los dobles, pero sigue y seguirá siendo un doble. Tú no pagarías la misma cantidad por un doble que por uno original. Tú no, si vas a un concierto, no debería costar la boleta lo mismo, o se ofendería al autor. Si vas a un concierto de un cantante o una cantante, llámese X, y cuando llegues allá es XXX, no por otra cosa, sino por un nombre. Vamos a usar la palabra Y para no causar controversia. El cantante o la cantante se llama Y, pero la original es Y solamente. Entonces, se ofendería el original si las boletas de entrada cuestan más la del doble que la del original, ¿o no? Debería ser el original debería costar más. Y hemos venido nosotros tratando de ser dobles de proclamadores y terminamos apartándonos de la verdad de Dios, siendo copias terribles de lo que Dios verdaderamente a través de la Escritura llama iglesia.
o pastor, o predicador, o servidor de Dios, ¿acaso no ves tú o has visto tú a algunos que se hacen llamar una cosa, pero tú sabes que es un impostor? Y si es un impostor y sabes que es un impostor, no se le puede creer. ¿Sabe por qué? Porque ha tratado de usurpar un lugar que no le pertenece. Así ha ocurrido a través de la historia. El mismo Señor declaró en su palabra: vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas. ¿Y cuál es el actuar de estos falsos maestros y estos falsos profetas? Es tomar la escritura para dar una interpretación incorrecta de lo que Dios dijo y ellos tratar de hablar y enredar a las personas para decir lo que Dios quiso decir. No fue eso, fue esto. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de hacer un filtro en cuanto a lo que se predica? Si está de la manera correcta, como Dios dijo o como esta persona ha querido decir. No es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Te corresponde a ti verificar con la palabra, saber el ambiente, saber el contexto en el que la palabra se ha escrito para poder llegar allí. Volviendo a Hechos 17:30, necesitas tener el ambiente correcto para poder comprender de qué se trata esta exigencia por parte del Señor. Primero, entender quién dice, quién hace, quién es el que da esta orden, quién es el que hace este llamado o quien da esto como carácter imperativo para que se cumpla de una vez. Empezamos, antes de la coma hay una sola palabra, dice Dios. ¿Quién? Dígalo conmigo, ¿quién? Dios. ¿Qué pasa con Dios? Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia. ¿Qué ha hecho Dios? Ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia. ¿De qué ignorancia está hablando? La ignorancia de la que habla es del desconocimiento de la persona de Dios. Y la única forma infalible para tú conocer a Dios no es lo que yo hoy te estoy diciendo. Es lo que la Biblia dice de Dios. Es su autobiografía. Algunos creen que la Biblia es el libro de los héroes de la fe, que es el libro de Moisés, que es la fama de Pablo, que es los milagros de Elías. No, la Biblia es una autobiografía de Dios. El personaje principal, primario, fundamental, indispensable es Dios mismo. Y cuando habla de otros hombres, muestra el carácter de los hombres y compara el carácter de Dios frente al carácter de los hombres. El Señor expone el carácter de los hombres como parte de lo que Él cuenta de Él. ¿Me hago entender? Quiero decirlo de la manera más clara posible. La Biblia, aunque hable de los hombres, no es el tema principal. La Biblia, aunque hable de la creación no es el tema principal. La Biblia, aunque hable de milagros, no es el fundamento principal de Dios. La Biblia, de principio a fin, habla de Jesucristo. La Biblia, de principio a fin, habla del Espíritu Santo de Dios. La Biblia, de principio a fin, habla del amor del Padre, del Creador, del Todopoderoso. Él es el principal en la Escritura. Entonces nosotros tenemos que comprender quién dice qué y qué es lo que está diciendo el Señor. Aquí Dios dice que Él ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Comprenda que la ignorancia a la cual se refiere el Señor es del desconocimiento de Dios. Cuando has leído la Escritura, que el Señor mismo se basó en este tipo de comparaciones cuando decía: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo. Oíste que fue dicho esto y esto. Oíste que fue dicho, pero yo os enseño. Oíste que fue dicho: ama a tu hermano y odia a tu enemigo, pero yo os digo: ama a tus enemigos. Son las cosas. ¿Por qué? Porque antes de eso hubo una mala interpretación. Hubo una interpretación errónea de lo que antes el Señor había tratado, aquí digo tratado, de dar a conocer a través de los profetas.
¿Y por qué digo tratado? No porque no lo hiciera, sino porque tomó hombres para predicarle a hombres su verdad. Y aquellos hombres, aunque hubieran hecho un trabajo fiel, verdadero, confianzudo, para poder llevarlo delante de los hombres interpretaron lo que quisieron. Y no conocieron a Dios. Conocieron la Escritura, pero muchos no conocieron a Dios. Hoy muchos conocen lo que la Biblia dice, pero desconocen al Dios de la Escritura. Y por eso encontramos a hombres que dicen, el Señor te dice, y es mucho más fácil decir esto, el Señor te dice que decir la Biblia dice. Porque cuando decimos la Biblia dice, tenemos que ir a una coordenada que la Escritura tiene y que esas coordenadas hablan de algo específico y que algunos han tomado versículos sueltos para tratar de decir cosas, pero cuando se lee el contexto, entonces se entenderá lo que Dios no quiso decir, sino lo que Dios está diciendo. La Escritura es fundamental para la vida del cristiano. Si tú me dices que eres cristiano y no te importa leer la Escritura, tu fe es vana. Si tú me dices que eres creyente, arraigado a la palabra de Dios, pero te importa 5 lo que la Escritura dice, permítame dudarlo. Si usted me dice que usted es un creyente fiel al Señor, no porque no peca, sino porque usted se ciñe a la palabra de Dios, pero desconoce la palabra, usted está errando, se está equivocando. Está tomando una posición o está usurpando el lugar de alguien que no es usted, que no le corresponde a usted. Porque la Escritura nos está llamando a nosotros a salir de esta ignorancia. La misma palabra de Dios nos está exhortando a nosotros a que esos tiempos de ignorancia sean pasados. Pero si insistimos en la ignorancia, seguiremos creando falso evangelio y el falso evangelio solamente produce falsos creyentes. No puede producir otra cosa. Si hago arroz con coco, tomo el arroz, lo lavo bien, le pico el ajo, sofrío el coco, le echo la leche del coco y lo pongo a hervir, le echo la salecita o las uvas, no sé, como tú quieras, lo pusiste a cocinar, lo tapas y te vas y espera cuando vengas a abrir, cuando lo destapes no esperes encontrar chuletas, ni esperes encontrar arroz con pollo, ni esperes encontrar otra cosa diferente que no has preparado. Encontrarás lo que has preparado. Y te encontrarás frente a aquel que nos ha llamado a nosotros y nos está recordando ahora en el libro de los Hechos, Él, el Señor, ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia. ¿Cuáles son los tiempos de ignorancia? Que todo el tiempo la humanidad trató de interpretar a Dios, pero nunca lo escucharon de la manera correcta para entender no lo que quiso decir Dios, sino lo que Él realmente dijo. Él realmente dijo, arrepiéntanse. No, es que el Señor quiso decir, no, hermano. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres en todo lugar o en todas partes procedan al arrepentimiento, que se arrepientan. Pregunto para devolvernos al principio de este versículo. ¿Quién quiere? ¿Qué quiere? ¿Que se arrepienta quién? Todos. Y Él quiere que todos se arrepientan, pero ¿qué ha hecho Él en este caminar para podernos llevar a nosotros al arrepentimiento? ¿Qué hizo? Pasó por alto todos estos tiempos de ignorancia. Y si lo leemos de atrás hacia adelante, querrá decir lo mismo. ¿Qué quiere Dios? Que se arrepientan. ¿Dónde? En todas partes. ¿Quiénes? Todos. ¿Por qué? Porque Él ha pasado por alto los tiempos de ignorancia en los que nosotros vivíamos. Éramos ignorantes. Y no solamente ignorantes, sino la Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios. ¿Quién? Dios.
Entonces, estos textos y otros muchos más demuestran que no hay un fundamento por argumentar que el llamado al arrepentimiento estuviera relegado o que estuviera en este momento, como alguien me dijo hace poco, la Biblia es un libro viejo que hay que actualizar. No hay nada que actualizar ahí. Quien tiene que actualizarse es usted y yo. Entonces, no podemos decir que el arrepentimiento, no, es que el arrepentimiento es para un tiempo en la historia. No, el arrepentimiento es desde que el hombre pecó. El hombre no tenía necesidad de arrepentirse de nada. ¿Sabe por qué? Porque no había hecho nada malo, nada que desagradara a Dios. Pero insistió en seguir sus propios caminos, sus propias propuestas y escuchar la voz de Satanás que le decía, es que no vas a morir, es que Él no quiere que te seas como Él y vas a conocer el bien y el mal. Error. Cuando la Escritura dice que la serpiente se acerca al hombre y le dice, tus ojos serán abiertos, ¿acaso ellos no veían? Ellos veían. Serás como Dios, no dice la Escritura, y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen y semejanza Dios creó al hombre. ¿Y acaso ellos no conocían el bien? Ellos conocían el bien. Entonces, ¿cuál era la propuesta real? Conoce el mal. No conoce el bien porque ya conocían el bien. ¿Y qué necesitaba Adán para poder seguir adelante? Arrepentimiento. Y con el arrepentimiento viene a crearse el efecto de lo que la Escritura habla como sacrificio para lavar los pecados del hombre. Cristo aparece en escena como una profecía, como la tipología de aquel cordero que fue muerto para cubrir la desnudez del hombre, es Cristo Jesús. Aquel cordero que dice la Escritura que ellos trataron de taparse con hojas, ¿sí o no? Y ahí tienen algunos una discusión de qué hoja de qué eran, ¿no? Ahora hoja de parra, otros dicen que eran de aguacate, otros dice la Escritura que eran hojas de higuera, no eran de otra cosa, ni de mango, ni de nada. Hojas de higuera. Ellos trataron de coserse delantales y taparse todo lo que podían. ¿Lo lograron? No lo lograron. Pero hubo un sacrificio, un cordero fue inmolado y se le cubrió de piel a aquellos. Es inmediatamente la visión y la proyección de la redención humana a través del sacrificio y del derramamiento de la sangre, que implicaba que aquellos pudieran aceptar, no como que hubiera salido de ellos, sino que hubieran tomado la oferta de Dios para que a través de esa sangre derramada el hombre pudiera ser redimido y cubierto su pecado, para que pudiera seguir viviendo delante de los ojos de Dios. Pero ya ahora el hombre, por su maldad consumada en su corazón, no podría ver a Dios cara a cara. Fue cubierto su pecado a través de la muerte de un inocente animal para cubrir su maldad. Eso lo ha querido Dios desde el principio. Que todos procedan al arrepentimiento. Algunos hablan de las dispensaciones y quisiera ser claro con esto. Hay muchas cosas que estudiar acerca de las dispensaciones. De pronto usted no sabe de lo que estoy hablando, ¿ok? Pero se hablan de algunos tiempos o periodos en los que Dios actuó de una u otra manera, en que se comunicó de una u otra forma. Algunos hablan de que estamos en la dispensación del Espíritu Santo y la dispensación del arrepentimiento. No podemos cerrarnos a creer que esta es la disposición del arrepentimiento, porque entonces los que murieron antes de que fuera escrito el Nuevo Testamento y que fuera predicado el Evangelio, como se predica hoy de acuerdo a la Escritura, aquellos hombres no tendrían esperanza. Porque todos, en todas partes, deberían arrepentirse. Y deben haber unas evidencias en el arrepentimiento. Amigo, amiga que estás acá. Si yo te presto dinero, vamos a meternos por el área de la finanza que a todos nos interesa. Si yo te presto dinero, vamos a decir en dólares para que los internacionales nos copien. Si yo te presto $100, yo te digo, por favor, préstame a mí, dame $100, te lo pago la otra semana.
Y tú me das $100 y yo tengo los $100. Y cuando tú te acercas a mí la otra semana a cobrarme los $100, yo te digo, ¿sabes una cosa? No tengo plata para pagarte y aún si tuviera, no te voy a pagar. Si yo volviera a prestarte, ¿tú me pagarías? ¿Me prestarías nuevamente? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? La vida cristiana se basa o se fundamenta por supuesto en la Escritura. Por supuesto. Pero si alguien no se arrepiente del daño que ha cometido, seguirá cometiendo los mismos errores una y otra vez. Algunos ha pensado o ha meditado o se ha preguntado, ¿por qué será que yo siempre caigo en lo mismo? ¿Usted no se ha dado cuenta que usted cae regularmente en los mismos pecados? Si hay alguien que es ladrón, su debilidad es esa. Si hay alguien quien tiene problemas sexuales, su problema seguirá siendo ese. Si alguien tiene problemas de manejo de dinero, pues será ahí su flaqueza. Si alguien tiene problemas emocionales, nunca estará bien. Tú le preguntarás, no, estoy bien, pero aquí con un dolor en el alma. O sea, nunca se va a componer, nunca va a tener, como quien dice, una forma de vida distinta, porque también el autocompadecimiento también es un pecado. Y necesitamos mirar en qué es lo que estamos fallando para poder arrepentirnos y vivir de una manera distinta. Si aquel que me prestó los $100, yo le digo a esa persona, mira, estoy bajo una condición económica deplorable, no puedo pagarte, no tengo $100, pero si te sirven los zapatos que hoy traigo puestos, si tú me dices que te los dé, yo te los entrego porque no tengo otra cosa. Si te interesa mi reloj, te lo entrego. Si te interesa mi camisa, te la doy. Pero créeme, hoy no tengo cómo pagarte y te pido perdón por esa falta. Créame que si alguien, no lo voy a usar como una estrategia, por favor, pero que si alguien nos dice de esa forma, uno terminaría, ¿cuánto es que tú me des? Mira, te voy a dar 50 más para que me debas $150, no 100. Págame pronto, por favor, te lo pido. ¿Es o no es? Funciona de esta manera. Pero aquel que se cree más o que se coloca altivo a la hora de ser cuestionado por sus errores, y créanme que como líder o como administrador o como pastor o como sirviente del Señor, tanto me cuesta poderle llamar la atención a usted por cualquier alguna cosa en la que yo haya visto. Hay gente que se pierde todo un tiempo y uno le pregunta, mira, no has vuelto a la iglesia, ¿qué te pasa? Ni siquiera me pregunta, nunca me llamó, o sea, termina uno debiendo. No, pero si te estoy preguntando ahora, ¿por qué no habías venido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo? No. Yo viviendo mi sufrimiento y usted desdichadamente, ni le interesaba yo. Sí, pero si tú no me dices, ¿cómo me voy a enterar? Hasta cuidado por estas cosas tenemos que tener los servidores de Dios. O si alguien está en fornicación, imagínese usted para decirle a alguien, mire, está acostándose con tal persona, por favor. Se indignan, me respetas, usted no sé qué, usted no sé cuándo. Si alguien está siendo infiel a su esposa, mira, está siendo fiel a tu esposa, por favor, abandona. Usted no es nadie para meterse en mi vida, porque usted no sabe lo que yo sufro, lo que yo vivo. El pecado se soluciona con arrepentimiento. No con enojo, no con devolverlos con piedras. Y para ello hay una evidencia. Arrepentirse ante Dios era el llamado de los profetas. El arrepentirse ante Dios era el llamado de los apóstoles. El arrepentimiento ante Dios es el compromiso de su iglesia hoy, ahora, hasta la venida de nuestro Señor Jesús. El arrepentimiento para vida es una gracia por parte de Dios. ¿Qué es una gracia? Un regalo. Que el Señor nos permita a nosotros arrepentirnos es un regalo. Y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio. Ministro es servidor, para que sepa. Ministro no es Superman. Ministro no es superhéroe o el que está por encima de todo. Ministro es servidor, sirviente.
¿Qué significa la palabra ministerio? Servicio. Y el llamado de Dios para cada servidor o proclamador del evangelio es que la gente venga al arrepentimiento. No, pastor, si ya yo me arrepentí, ¿usted para qué otra vez hoy me dice lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque volvemos a pecar. ¿Y sabe qué es lo peor? Volveremos a pecar. Y necesitamos arrepentimiento constante. Ahora, yo voy a robar hoy y después me arrepiento. Y mañana vuelvo y robo y otra vez me arrepiento. Deben haber evidencias. Porque hay unas características, por llamarlo de alguna forma, esenciales para mostrar un arrepentimiento genuino. Y puesto que el llamado al arrepentimiento es una necesidad absoluta en la proclamación del evangelio, necesitamos tener la comprensión correcta de lo que realmente significa arrepentimiento. Saber cuál es la naturaleza del arrepentimiento y cuál es la manifestación. Dígalo conmigo, el arrepentimiento se manifiesta. ¿Cuál es la manifestación de ese arrepentimiento? Debe haber un cambio de mente. Un cambio de, cuando hablamos de mente, de pensamiento. Pero si tú insistes en seguir pensando de la misma forma, no, yo te pido perdón, pero yo voy a seguir siendo así. O sea, ¿estará arrepentido? No, quieres salir de un problema y tener un problema menos en la vida. Pero no habrá cambio real si alguien no tiene un cambio primeramente en la mente. No comas azúcar, el azúcar te hace daño. No comas dulce. ¿Sabe cómo se llama el cáncer en los dientes? Caries. ¿Sabe cómo se llama el cáncer en el hígado? Cirrosis. ¿Sabe cómo se llama el cáncer en los huesos? Osteoporosis. Y todo lo produce el azúcar. Pero si tú no cambias tu mente y comprendes realmente que esto te hace daño, tú no lo vas a dejar. Y entonces vamos a entrar en los caprichitos. No, que ya llevo como 2 semanas sin comer azúcar. Vamos, ¿cómo le llamas tú? Vamos a pecar. Un pecadito, ¿sí o no? Un pecadito y nos comemos el azúcar. Pero si nosotros entendemos que nos hace daño, que daña nuestro organismo, entonces uno dice, cambiar de mente, si esto me está matando, yo voy a evitar comer azúcar, por ejemplo. Y si sabemos que algo está en contra de la voluntad de Dios, y no porque Dios no pueda acabar ese problema. ¿Sabe una cosa? Dios tiene 2 opciones para acabar con el problema de tu pecado. Quisiera que usted mismo fuera el que me lo dijera. La número 1 y la número 2, ya le di 2 pistas. O te arrepientes o te aniquila. No, pero debe haber una opción donde es aquella, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿A cuánto le gustó esta declaración? Hay 2 opciones para solucionar el problema de tu pecado y de mi pecado. Una buena y una mala. La primera y la segunda. ¿Cuál es la primera? Dígamelo usted mismo, por favor. Arrepentirse. ¿Y cuál es la segunda? La Biblia que yo leo dice en Romanos, porque la paga del pecado es más la dádiva de Dios. No me puedo echar el cuento mocho, tengo que decirle completo. Yo mismo le he dicho a usted que se predica tanto de la condenación como de la oportunidad, porque es el evangelio, así es completo. Pero no te puedo decir solamente la condenación, porque también estaría incompleto. Te voy a decir las 2 cosas, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tú tienes enfrente el camino del bien y el mal. Yo te digo pues que escoja el camino del bien para que no mueras y puedas seguir tú adelante, tú y tu descendencia. ¿Quién dice eso? El mismo Señor. Pero delante de ti no hay 3 caminos, hay 2 caminos. Y yo le doy gloria a Dios porque Él sea tan radical. Pastor, usted es radical. Radical yo, radical Él. Entre otras cosas quiero decirte que la partícula Él significa Dios.
Por eso los nombres Samuel, ¿qué más? Ismael, Daniel. Entonces cuando digas él, te vas a acordar de Dios de ahora en adelante. Él solamente nos da dos opciones en cuanto al pecado. O pagas con la muerte, o te acoges a sentencia anticipada y obtienes unos beneficios. Y uno de ellos es la absolución de tu pecado. Eres considerado justo. Considerado, no que eres justo, porque eres justificado, mas el único justo es Dios. ¿Estoy haciéndome entender en este mensaje, hermanos? ¿Está quedando claro por ahora? ¿Alguna pregunta? Debe haber un cambio de mente. Debe haber tristeza por cometer el pecado. Hay quienes no le importa nada. Ah, no, pues. Ellos verán. Por no decir la palabra que usted ya tiene en la mente, la que usted dice. Y que yo también he dicho alguna vez. No, ¿qué tal? No se quiere componer. Ah, no. Ellos verán a ver. Debe haber tristeza por el pecado. Si no le gustan como soy, entonces ¿para qué me invitan? Si saben cómo me pongo, entonces ¿para qué me invitan? ¿Hay algún tipo de tristeza? No la hay. ¿Hay un tipo de cambio en la mentalidad? No la hay. Seguirá haciendo lo mismo. Debe haber un reconocimiento personal y una confesión del pecado. Ante mí, créame que jamás pondré una cajita para que usted venga a arrodillarse a mi lado a decirme las cosas. No lo haré. Pero sí estarán todas las sillas dispuestas y el tiempo dispuesto para que si hay algo en lo que no puedes o no sabes manejar, puedas compartir con un hermano mayor, más viejo me refiero, con un poco más de experiencia, que de pronto te pueda guiar para poder salir de tu crisis pecaminosa. Pero si buscas a quien es igual que tú o peor que tú, ¿a dónde vamos a parar? Pero te voy a decir una cosa, yo no soy esa persona que no comete pecado. Lucho todos los días como tú para poder salir también de una vida de pecado, de la seducción de la maldad de este mundo, de los placeres de este mundo. Pastor, no diga eso en público. ¿Qué van a pensar los miembros de la congregación? Lo que tienen que pensar, todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y yo sí quisiera poderle cambiar el sentido a eso para que pudiera cambiar mi mente. Y lo quisiera yo leer de esta manera, ojo, quisiera yo leerlo de esta forma, por cuanto todos, ¿cómo dice la escritura? Pecaron. Yo quisiera leerlo así. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Para que tú lo puedas comprender. Yo te puedo decir que yo no cometo algún tipo de pecado de una manera bochornosa públicamente en la que usted me pueda llegar a mí a acusar y pueda tener un problema. Mira, el pastor va con otra mujer. Mira, el pastor es narcotraficante. El pastor, mira, está haciendo eso. El pastor mató a un hombre por allá. El pastor se la pasa dándose puño con no sé quién. Eso podría llegar a ocurrir, ¿sabes? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque tengo la fragilidad del ser humano que tiende al mal. Y cuando yo leo la escritura que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, parece que yo estuviera tercerizando esta frase o este versículo. Pero cuando yo lo leo y entiendo, por cuanto todos nosotros pecamos, yo también pequé, estamos destituidos, yo también estoy destituido de la gloria de Dios. Entonces yo tengo que tener un reconocimiento personal y confesar mi pecado. También dice la escritura que confesemos a Dios nuestros pecados, pero también dice que lo confesemos a nuestros hermanos. ¿Acaso yo tengo que pararme aquí y confesarme todos los pecados que yo he cometido en mi vida y los que cometo hoy delante de todos ustedes? Si algo he hecho públicamente tengo que pedir perdón. Eso sí lo tengo por política de vida. ¿Sabe quién hizo algo parecido? Alguien que se parece a mí en la escritura. Zaqueo.
Aquel que era bajo de estatura se montó en el árbol sicómoro y desde allí el Señor estaba tratando de ver a Jesús y el Señor le dijo, Zaqueo, ¿dónde estás que no te veo? No le dijo así, le dijo, Zaqueo, necesito ir a tu casa, quiero ir a tu casa. Me es necesario posar en tu casa, quiero estar en tu casa. Y Zaqueo, estando en aquel lugar, porque había defraudado a todos, él dijo públicamente cuando el Señor lo confrontó, yo me arrepiento. Y si a alguien he defraudado, se lo pagaré ¿cuántas veces? Cuatriplicadamente. Por eso cuando cometes un error públicamente, yo creo que no solamente una persona merece escuchar tus palabras diciendo, perdóname. O sea, si cometiste un error delante de papá, mamá, hermanos, hijos, todas estas cuestiones, no esperes ir donde está el que más te quiere y decirle, no, es que yo me equivoqué. No, díselo a todos. Si tu arrepentimiento es genuino, pide perdón a todos. De la misma manera, cuando nosotros fallamos y que solamente Dios lo sabe, podemos ir a Él, pero también a algún hermano mayor, maduro, un poquito más centrado, con un poco más de conocimiento. Nadie puede conocer a Dios. ¿Sabe por qué? En absoluto estoy diciendo, porque Él es infinitamente todo. Si quieres conocer del amor de Dios, Él es infinitamente amoroso. Si quieres conocer de la fidelidad de Dios, Él es infinitamente fiel. Si quieres conocer de la soberanía de Dios, Él es infinitamente soberano. Si quieres conocer de la omnipotencia de Dios, Él es infinitamente omnipotente. No habrán palabras para definir con términos de absolutos o de absolutividad los atributos de Dios. Cualquiera de estos que está acá atrás, eterno, bueno, inmutable, infinito, bondadoso, clemente, omnisciente, omnipotente, paciente, misericordioso, justo, fiel, todos esos atributos de Él. Él es infinitamente todo eso. Y si tú quieres conocer a Dios en la intimidad, empieza por el arrepentimiento. Ay, pastor, tenía tanto tiempo que no venía a la congregación y hoy vuelvo y usted todavía está predicando del arrepentimiento. No puedo predicarte de Star Wars, ni de Rápido y Furioso 8, creo que ya salió. Ah, yo me quedé en el 8, usted va por el 10, muy bien. A eso no venimos a este lugar. Y debe haber reconocimiento personal y confesión del pecado. Si alguien realmente tiene un verdadero arrepentimiento, tiene que apartarse del pecado. Hay quienes deben dejar sus teléfonos. La tecnología. Hay quienes deben dejar muchas otras cosas. El chisme, la murmuración. Yo no es que sea chismoso, pero tengo la sangre dulce, a mí me llegan todos. Eres chismoso. ¿Te gusta? Voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí son chismosos? Alce la mano los chismosos, a ver. Ahora nadie, pues nada más una aquí honesta delante de la congregación. Te felicito, hija. A mí me gusta el chisme, qué chévere, pastor, qué bacano. Apártate del chisme. O sea, yo nada más se lo digo a la hermana que aceptó, la única que aceptó aquí. A los demás le digo por si acaso, aléjate de la murmuración y del chisme, deja de estar metiéndote en la vida ajena. Mira, si no le vas a predicar, no te metas en la vida ajena. Si no eres capaz de predicarle a alguien, déjale la vida tranquila. ¿Qué es más fácil, predicarle a alguien o estar chismeando? Y más deleitoso, ¿verdad? Chismear es más deleitoso. Pero sabe una cosa, la verdadera iglesia del Señor sabe que no debería perder su tiempo chismeando, sino predicando el evangelio para que otros se lleguen a salvar. Hay algunos hermanos o compañeros que en algún momento me llaman, me dicen, mira pastor, estoy pasando por esta situación, tengo un problema con tal persona.
Predícale el evangelio, no seas así. ¿Cómo se le ocurre? Yo me acerco a esa persona, ¿será para que me... Eres iglesia, predícale el evangelio. Oye, mira, no hay una mejor forma de convertir a tus enemigos en amigos tuyos que la misma que el Señor usó para convertirnos a nosotros de enemigos de Dios a amigos de Él. Y es la predicación del evangelio. Que dice la Escritura que Él pasó por alto, ¿verdad? Todas estas cosas. Y también dice la Escritura que Él envió a su príncipe de paz para ponernos a nosotros en paz. No nación contra nación, reino contra reino. Esa lucha van a seguir y el Señor la ha proclamado. La Escritura dice que Él envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. La reconciliación de nosotros con Dios, el Padre Eterno, es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces tienes que apartarte del pecado, renunciar a la propia justicia o a las buenas obras. No, yo podré ser asesino, chismoso, mentiroso, yo podré ser adúltero, yo podré ser ratero, yo podré ser atracador, todo lo que tú quieras, pero yo hago buenas obras. ¿De qué te sirve? ¿Ah? Yo soy buena gente, o sea, eso sí, como todos, el que me cae mal y el que me cae bien, como todo el mundo, pero la iglesia no es así. ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? Y la multitud dice, amén. No, porque nadie quiere salirse Es lo mismo que si alguien preguntara, ¿cuántos son diosmedistas? Igualito. ¿Cuántos son silvestristas? Y en política, ¿cuántos son petristas? ¿O cuántos son uribistas? ¿O cuántos son santistas? ¿O cuántos son no sé qué? Vas a encontrar de todo. Y vas a encontrar el que dice, ¡hey! Y tú sabes que no. Uno de estos animales no es como nosotros. Es diferente de todos los demás. Adivina cuál es, ¿verdad? En la iglesia ocurre igual. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí para ver? Mire al que está a su lado, al tipo carismático con sospecha. Ojalá lo sean, hermanos. Pero hay quienes dicen que son parte de la iglesia y no lo son. Estoy tratando de suavizar mis palabras, pero el evangelio es imposible de suavizar. Volverse a Dios en sumisión obediente. El verdadero arrepentimiento nos hace volver nuestras vidas a Dios. Si no, no está arrepentido. Yo conozco gente que se arrepiente, pero cuando lo pillan. Antes no está arrepentido de nada. Dígame si o no es. El que cogieron robando. Ah, eras tú. Sí, pero yo no lo vuelvo a hacer. ¿Cómo le crees tú eso a alguien? Si está diciendo que yo no lo vuelvo a hacer porque te descubrieron al infiel, al que está haciendo el infiel a su esposo o a su esposa. ¿Cuándo llora? Cuando lo cogen pillado, antes no llora. Antes se ríe del pendejo ese, de la boba esa. No, antes no hace otra cosa. Antes es audaz. Uy, no, yo no sé cómo tú haces, vas a tener que enseñarme esas tácticas. Ring, suena el teléfono. Latonero, pintor, mecánico. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Listo, sí, ya te llevo el carro para que me lo arregles. Tac. Vas a arreglar el carro. Cállate, que así le digo yo a la moza que tengo. Guarda en el teléfono el nombre de la moza o del mozo, pintor, jefe, doctora no sé quién, doctor no sé cuándo y tal. ¿Quién te llamó? No, la doctora Beatriz, que necesita que me vaya para la oficina otra vez. Ay, doctora Beatriz. Y le preguntan a la doctora Beatriz, oye, doctora Beatriz, ¿el hermano tal está por allá con usted? No, nada, yo estoy de vacaciones. ¿Qué? Y el otro le dice a ese que hace este tipo de estrategia, ¿qué le dice? Uy, impresionante, no me sabía esa, me la voy a aprender.
Buena por esa. Debe haber obediencia práctica. ¿Cuántos son obedientes al Señor aquí? A ver. Ahora pregunto, ¿es verdad? Y debe haber, de algunas de estas características esenciales, continuidad y profundización de la obra del arrepentimiento. Continuidad. Ah, tú te arrepientes hoy, pero mañana vuelves a hacer lo mismo. Tú no estás arrepentido. ¿Sabes qué es más honesto? Decir, ahora, no me la haga porque la apliqué por mucho tiempo. ¿Cómo te estás portando? Estoy tratando de portarme bien, pastor. Me estoy esforzando. ¿Cómo está? Ahora usted me va a responder, no, aquí esforzándome, pastor. Porque terminamos en autojustificación. Debe haber continuidad y profundización de la obra del arrepentimiento. Si tú no estás verdaderamente arrepentido, no vas a permanecer en el tiempo. Amigos que me encontraba con ellos, vámonos para tal discoteca, vámonos para tal lugar, allá están las chicas esperándonos, vámonos para tal cuestión. Y esto no lo cuento como si fuera un superhéroe. Vamos. Hasta que le dije, no más, no voy más, no me llames para eso, basta. ¿Qué es lo que viene después de eso cuando uno se le para a alguien así en la raya? Le cantan la canción de Wilfrido a uno, ¿verdad? Te veré caer. Ah, ya se acordó. Te veré otra vez aquí. Vamos a ver cuánto te dura. Pues si estamos realmente arrepentidos, debe haber continuidad. Aunque resbales, el mismo que te levantó, te volverá a levantar. Porque Él lo ha dicho. Si caemos, los que hemos sido justificados, Él nos volverá a levantar. Porque es que si tú estás sentado aquí, tú no estás sentado frente a un juez. Yo no soy tu juez, soy tu hermano. Si eres parte de la iglesia, yo soy tu hermano. Para tratar de ayudar a predicarte el evangelio de Jesucristo como un sirviente del Señor. Así que es imperativo que nosotros entendamos que no es necesario que estas características de arrepentimiento genuino en su forma fueran como el paso número 1 para yo demostrar. No, tienes que interiorizarlo. De pronto te hace bien. Y si al finalizar de este estudio, que todavía no acaba, necesitas este tema para mirar cómo aprender un poco más de este estudio, e incluso podría compartirte del libro que he venido leyendo y compartiendo algunos apuntes por parte del pastor Paul Washer en su instrucción sobre el arrepentimiento y el evangelio. Lo podemos compartir, lo podemos hablar, conversar, participar de lo que aún otros hombres de Dios también nos aportan a nosotros para poder seguir adelante en nuestra vida de fe. Entonces, también sería erróneo y destructivo sugerir que la conversión verdadera requiere que una persona deba cumplir todo esto. No. El evangelio, voy a predicarte lo más básico del evangelio y que fue el primer discurso de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo ya se cumplió. Jesús vino y volverá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay ausencia de Jesús en este momento en el universo o en lo que conocemos? No, sino que Él, a través de su pronta venida, tomará los suyos y lo llevará a la casa que Él ha preparado para nosotros. Dios no ha dejado de ser omnipotente ni tampoco omnisciente. Y tampoco omnipresente. ¿Qué dice la Escritura acerca del Señor? Donde hay 2 o más congregados en su nombre, ahí está Él. Está con nosotros. ¿Dónde? Aquí en este mismo momento. Así que, hermanos míos, nosotros necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios.
quiero que terminemos este tiempo leyendo una vez más Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice la Escritura: Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Hemos visto en el día de hoy evidencias de arrepentimiento. Él quiere que haya en ti evidencias de arrepentimiento en tu vida. Quiere que haya un arrepentimiento real. Colócate en pie, por favor. Oremos juntos. Quiero decirte algo, hermano, que estás acá en este lugar. Estás luchando quizás con tu pecado, con tu maldad, con tu error, con tu falla. Pecar es errar al blanco. También se puede decir que es un error. Si hay un llamado en tu vida para que hay gente que me habla del llamado. No es que el Señor me llamó para que sanara enfermo, imponiendo mis manos sobre él. Maravilloso. No es que Dios me llamó para que fuera a las naciones a predicar el evangelio de Cristo Jesús. No es que Dios me llamó para ser profeta a las naciones. No es que Dios me llamó para cantarle al Señor. Dios me llamó para trabajar en medios. Dios me llamó para ser guitarrista. Dios lo ha llamado para todo, pero menos para el arrepentimiento. ¿Cómo puede ser posible esto? Si el primer llamado que Dios hace a tu vida es arrepiéntete y cree. ¿Sabe algo? Sin arrepentimiento no puede desarrollarse en la vida de alguien una fe real. Todo estará basado o fundamentado o edificado sobre un cimiento de error. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, entrega tu vida al Señor. No vengas hoy a entregarle tu corazón al Señor. Tu corazón es perverso, engañoso más que todas las cosas. No le entregues tu corazón al Señor. Entrega toda tu vida a Él. Entrega tu vida a Cristo Jesús. No le des permiso a Él para entrar donde Él fue el que te creó. Tú no tienes que darle permiso a Él de nada. Tú debes entregar tu vida a Él porque Él es nuestro creador. Él es Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Maranatha.